Jorge, ya arrancando en materia, se los dijimos. Yo sé que a veces somos muy odiosos, muy castrosos, incluso. Sí lo somos. Bajo los influjos del alcohol más, probablemente. Yo no, yo soy agradable. Jorge es, corre a la gente de las casas ajenas. Y en el Nido de los Águilas más, con Más. el influjo del alcohol más. Todavía. Qué bueno que no hicimos Ciudad Capital mientras Jorge estaba consumiendo bebidas embriagantes en el Nido de los Águilas. Sí. Porque hubiera sido... Me hubiera desatado ahí. Sí, nos hubiera metido al césped. No hubiera dañado el césped. Porque ya dañado está. No se puede. Hubieras abierto la llave. De todos modos, ya le estoy pagando. La llave del agua. Que se tire, no me importa. Constellation Brand, cárgate de aquí. No, el Pitufo. Josué, alias el Pitufo, el cual fue detenido el fin de semana, exactamente el lunes pasado, la madrugada del lunes pasado. El que vamos a poner justamente en pantalla, mi estimado Isaac, siempre al tiro, siempre al pendiente, siempre listo, siempre ahí, como dice el eslogan. Fue capturado durante una fiesta de carácter familiar en un salón de eventos de la zona dorada de la ciudad. Durante una semana, de hecho se los comentamos aquí, el miércoles se llevó a cabo la audiencia para determinar si es legal la detención y la formulación de imputación. Las acusaciones que se le implicaban eran narcomenudeo por la posesión de 12 gramos de cocaína y el uso de documentos falsos. En ese momento, el día jueves, cuando el día siguiente de que fue la audiencia en Ciudad Capital, Jorge, que lo comentábamos tú y yo, no es porque estemos defendiendo al presunto integrante de la agrupación delictiva. Es porque vimos lo desasiado y lo mal hecho que está el trabajo en carácter de investigación, tanto de la Fiscalía General del Estado como de la Fiscalía General de la República, porque ninguna de los dos realmente tenía nada en contra de este sujeto, pese a que ya desde hace aproximadamente 6-8 meses se ubicaba formalmente como un objetivo prioritario. El día sábado en la noche queda en libertad. ¿Qué ha demostrado estas células del narco? ¿Qué han demostrado a presuntos delincuentes? ¿Qué han demostrado imputados de diferentes delitos, sobre todo de alto impacto, cuando presentan un abogado privado o un abogado defensor que les ganan y les tumban los casos a las fiscalías? Eso lo ha demostrado. Usted podrá interpretar de mil maneras que sí hay actos de corrupción, que si no, y eso es meramente interpretativo, pero cuando hemos estado en las audiencias, nos queda en evidencia, cuando vas escuchando la argumentación, los alegatos de la fiscalía, incluso de los asesores de la fiscalía, que muchos de ellos vienen con las víctimas, pues ves por qué se les caen los casos. Desde un mal llenado del informe policial homologado, desde una pésima detención, desde una mala llenado de la carpeta de investigación. Y no todo es culpa del Ministerio Público, como lo hemos dicho acá. También tiene que ver, obviamente, los agentes, como también tiene que ver los jueces, ¿no? O sea, es todo un combo donde el sistema de justicia penal ahí está, el Código Nacional de Procedimientos Penales es claro, el Código Penal también. ¿Qué sucede, Villa? Como en este caso, y se lo dijimos a la fiscal en la plena mañanera, no había los elementos suficientes como para poder generarle algo, porque no había otras carpetas de investigación, no podían sustentar que se trataba de un verdadero generador de violencia, como lo tienen las áreas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahora bien, se viene el sábado. Mediante un amparo, se tuvo que recular. Pero era casi obvio, Villar. Era el caminito que iba a seguir la defensa, y esto no necesita ser un experto en derecho. Lo hemos visto una y otra vez cómo mediante amparos terminan por tumbar medidas cautelares, y en este caso, al Pitufo, a Josué, va a pasar Navidad con su familia. Y todo parece indicar bonito, que se le va a caer el caso a la fiscalía. Porque al final también es un caso irrelevante, Jorge. El día de ayer también se llevó a cabo la audiencia, o estaba prevista la audiencia de vinculación a proceso de este sujeto, donde la fiscalía donde la defensa iba a presentar una serie de pruebas. Al final el caso se cayó, al final la audiencia fue sumamente corta y no pasó ahí a mayores. Y además, perdón, Villanas, el caso no se cae porque no fueran a declarar los agentes, ¿no? Porque de repente, como que se ha querido plantear también esta parte, no se cae el caso por eso. O sea, realmente no había los suficientes elementos. Es contundente que no vayan, pero no se cae por eso. Para empezar, Jorge, no hay caso. Exacto. O sea, ese es el problema. No hay realmente un caso. Y esto sí tendría que ser algo que tendría que enfocar una visión de la gobernadora y de la fiscal general Marilena Andrade. Algo se tiene que hacer para cambiar esta situación. Porque yo sé el discurso político que va a haber, Jorge. Nuestros jueces locales
hicieron lo correcto, nuestro Ministerio Público hizo lo correcto, pero la justicia federal corrupta fue la que determinó la libertad. Y con esto, bajo este argumento, se justifica aún más la reforma al Poder Judicial Federal. O sea, ya vemos el caminito, cómo lo van a trazar seguramente para tratar de todo mundo lavarse las manos. Pero lo que sí es innegable es que una persona, que te digo que no había caso, porque el delito era narcomenudeo y el segundo delito era uso de documentos falsos. Dos delitos que por sí solos no te generan ni pena privativa de la libertad. Te lo decía, creo que son 3 años máximo de prisión en uno de esos casos, lo cual representaría que pudieras tener criterios para llevar tu proceso, tu sentencia en libertad. O sea, 3 años, a lo mejor con ciertas características. Sí, no es un delito que requiera prisión preventiva de manera oficiosa. De manera oficiosa en medidas cautelares, ni tampoco en la sentencia. No. O sea, tampoco. tú puedes, como primodelincuente, si te dan una sentencia de 3 años, solicitar un criterio para que puedas permanecer, llevar tu sentencia con ciertas características en libertad. No siempre se hace, pero es un criterio que tú tienes, sobre todo cuando eres primodelincuente, como en el caso del Pitufo, que nunca en la vida ha tenido un proceso judicial por el cual ha enfrentado un proceso judicial que le lleve a una sentencia. Te digo, hasta en la Copa él tiene buen récord, ¿no? Sí. O sea, hasta con el tío Richie, ¿no? Tiene buen récord. Entonces, ¿cómo hacer un proceso en esta situación? Sí pagó sus boletos de la UABC. Sí pagó sus boletos de la UABC, sí puede inscribirse en la uni sin ningún problema. Dicen que lo único que tenía era no entregó a tiempo en Blockbuster, pero ya no existe. Entonces no lo puede procesar. Y dice que la buscó, que fue hasta Washington. Y que la quiso pagar, ¿no? Sí. Pero que hay una carpeta de investigación por eso en la fiscalía. Oye, ¿qué pasó con Sentry? Pasó con la Global. Pero seguramente la fiscalía nos va a decir que sí hay una carpeta de investigación por eso. Por no entregar la película en Blockbuster. Exactamente, ¿no? Y van a querer armar el caso y se va a caer, ¿no? Porque al final no se presentaron los testigos a declarar. Aquí el problema es, Jorge, que sí, la fiscalía se anuncia que va a apelar la determinación. Pero a ver, van a apelar la determinación de un delito de narcomenudeo y de uso de documentos falsos. No de homicidio, no de desaparición forzada, no de tráfico de drogas, no de posesión en grandes cantidades de enervantes, no porque pertenece a los rusos. No porque pertenece a un grupo delictivo. Porque supuestamente la Secretaría, no lo estoy diciendo yo, sí, lo dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El general Leopoldo Zokeler Durán, en su organigrama, lo establece como un objetivo prioritario de los rusos. Apéndice de la agrupación del Valle Zambada. ¿Y qué pasa? Queda en libertad. Van a apelar la determinación. Una determinación por narcomenudeo y por 2 delitos menores. Y si a esto le agregas, Villa, que pudieran señalar, como decías, a la jueza local, a Mirna Guadalupe Ramos. Tú estuviste en la audiencia, Villa, de imputación del delito. No había ni siquiera elementos como para poderle dar la prisión preventiva de manera justificada. Para nada. Ni un solo elemento. Entonces, ¿por qué? Porque él tiene arraigo, porque donde vive realmente sí lo identifican los vecinos, ¿sí? Porque es, como dices, es primo delincuente. Porque los testigos que presentó la fiscalía para decir que no vive en ese domicilio, uno de ellos, la defensa acreditó que era un paciente psiquiátrico con una documentación del Instituto de Psiquiatría de Baja California, además de que no sabía leer y escribir y había llenado de puño y letra un documento. O sea, ahí automáticamente está diciendo que hubo un movimiento extraño, ¿no? Y eso es lo que comentábamos el pasado viernes. Tendremos que ser más rigurosos como sociedad y medios de comunicación ante los casos que se presentan en los juzgados. Porque acá ya no se trata de, bueno, es que están chavos, van iniciando con el sistema de justicia oral y adversarial y apenas saben cómo presentar un caso. No, aquí se trata de un tema que se está anunciando con bombo en platillo y que queda muy mal parada la Fiscalía y la Fiscalía General de la República. O sea, quedan muy mal paradas ante esta detención. ¿Por qué, Villa? Se los dijimos acá. Se les va a ir. Y pues con todas las de la ley. Con protección de la justicia federal, con el pésimo trabajo hecho en Baja California con jueces y con y con la Fiscalía. Y ahora, ¿cómo justificas esto? Y ojo, no es culpa de la fiscal que llevó el caso, ¿eh? O sea, de esta fiscal que llevó el caso del narcomenudeo. No es su responsabilidad, ¿eh? Ella llevó ni tampoco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No. La Secretaría de Seguridad Ciudadana lo llevó y lo capturó. Se lo presenta al Ministerio Público. El Ministerio Público, esta fiscal, pregunta, a ver, ¿hay alguna situación, algo que podamos utilizar para enfrentar la justicia? ¿O una nueva orden de aprehensión, no sé, algo que se esté pendiente?
No había absolutamente nada. Pero si me están diciendo que es el malandro de malandros. Ajá. Pero si por él dimos de baja policías municipales. Así es. Pero si se hizo un escándalo a nivel nacional porque se estaba escoltando al Pitufo. Tendrías que tener algo porque lo del Pitufo pasó en el mes de junio. O sea, tuviste de junio para acá. Para mínimo tener algo, algo que pudiera representar una investigación. Ya lo decía el propio Elías Gallegos. Algo que con agentes encubiertos se pudiera tener para poder sustentar una investigación de tal calado, porque tiene razón. Le podrán achacar todo a la fiscal de narcomenudeo. La realidad es que aquí, pues es un todo, ¿no? Un todo que de nueva cuenta queda evidenciado cómo se manejan los casos en Baja California. A ver, tienen hasta para identificar con GPS la ubicación de una persona. Tienen el derecho de, en caso de una investigación, intervenir teléfonos. Tienen toda una infraestructura operativa, ¿no? O más bien tienen una gran cantidad, numeroso cantidad de elementos que se dedican en Mexicali a la investigación. No digo que no sean capaces, digo que algo está pasando que no lo están haciendo. O no lo están investigando, o hay corrupción. Porque además el Pitufo no es el primero. Exactamente. No, esto es un problema histórico, ¿eh? Sí. Yo te puedo decir, de los 12, 13 años que tengo ejerciendo el periodismo, esta situación es la misma. Lo único es que hoy en día estamos empezando, por lo menos lo hemos compartido mucho, Jorge, a la hora de platicar, ya estuvo bueno de estar siendo condescendientes con una autoridad bajo el argumento de que quiere llevar justicia. Cuando realmente... que quieren poner por encima la justicia del derecho. Es como cuando pasaba el tehuacanazo y todos estos actos de tortura para sacar información, ¿no? Exactamente. Entonces se elimina esto, aunque todavía hay quienes lo terminan por hacer, pero esto es justamente de los vicios que siguen prevaleciendo en nuestro sistema de justicia, aun cuando ahora sí tenemos la evidencia como documental, porque hemos estado en las audiencias, de que estos casos no tienen un sustento jurídico. Por eso cada vez que hay una detención importante decimos, lo que sigue es sustentar jurídicamente estos casos. Y eso es lo más importante, ¿no? Entonces se cae. Y aquí se cayó. Porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por muchas cuestiones, muchos bemoles que se le pueden comentar del teniente Corral, que tú le decías, Jorge, el Rada, pero no se llama así. Como niño de la luna. No, era muy malo mi estimado amigo Jorge Veras con ese teniente. Perdón, disculpe, la tenía que sacar del sistema. Me estaba riendo la otra vez, no quería decir nada. Del teniente Corral, de toda la operación que realizaba, de todo lo que se señalaba de ellos. A ver, en un periodo de 10 días detuvieron al Tochín, lo entregaron a Estados Unidos, y al Pitufo, y lo entregaron a la fiscalía. Aquí el problema es que el gobierno de Estados Unidos sí había armado algo desde 2017. Y el motivo por el cual no lo detenía el gobierno de Estados Unidos es porque el sujeto no cruzaba. No cruzaba a Estados Unidos. Ahora lo capturan. Y en este caso, cuando sí nos toca totalmente nuestra responsabilidad, ¿no podemos llevarlo ante la justicia? Sí, quedó evidenciado. Y pues bueno, ahora el Tochín, les digo, va a pasar Navidad con su familia. El Tochín, no. El Tochín, perdón, el Pitufo. Pitufo. Va a pasar en una... Navidad en una celda, ¿no? En una celda en Estados Unidos. No, y el Pitufo, pues para el Pitufo, afortunadamente no nació en el Gabacho. Si no estuviera ahí en la celda con el Tochín. Piénsalo 2 veces cuando mande a cruzar a Estados Unidos a su hijo para nacer allá. Sobre todo si ya sabes que en tu familia son de barrio, por no decir otra cosa, ¿no? Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.